Muy buenas oyentes, en este podcast hablaremos sobre vida, inteligencia y consciencia, y lo haremos desde una perspectiva científica, aunque también daremos algunos rasgos de interpretación filosófica. Así que vamos a ello. Primera pregunta, ¿existe vida inteligente más allá de la Tierra? Empezamos fuerte. Aunque no haya evidencia de la existencia de vida como tal, sabemos, en parte gracias al telescopio Hubble, que en nuestro universo observable hay alrededor de 125.000 millones de galaxias y que cada galaxia contiene 200.000 millones de estrellas aproximadamente. Y no solo eso, sino que cada estrella tiene uno o más planetas orbitando en promedio. Para entender la magnitud de las cifras, un cálculo de servilletas sugiere que hay del orden de 4.000 veces más planetas en nuestro universo observable que granos de arena en nuestro planeta Tierra. Esto da rienda suelta a la imaginación. ¿Por qué deberíamos considerarnos especiales? Se sabe que las leyes de la física, que describen los aspectos fundamentales de nuestra realidad, son las mismas en cualquier lugar del espacio-tiempo. Además, el principio cosmológico es una respaldada hipótesis que afirma que en escalas suficientemente grandes el universo es homogéneo e isótropo. La homogeneidad hace referencia a que las propiedades son las mismas, mires donde las mires, y la isotropía a que el comportamiento es independiente de la dirección en que examines. Y dado que nosotros, seres aparentemente conscientes, estamos conformados por partículas elementales descritas por la física, entonces el privilegio humano se desmorona. No consideramos que estos elementos primitivos alberguen algún tipo de consciencia y, sin embargo, aquí estamos. Se hipotetiza que debe haber algún mecanismo intermedio o alguna transición en una escala determinada que dé lugar a este fenómeno emergente. Miremos donde miremos, ya sea en las teorías físicas modernas más relevantes, como la relatividad general o la mecánica cuántica, en la tabla periódica de los elementos o en las inconmensurables cadenas de información de ADN, nada aporta ni un rayo de luz a entender a la consciencia. Este es el antiguo dilema de la mente y el cuerpo, de cómo las experiencias son integradas en el mundo. Bajo este compendio de afirmaciones, es probable que existan seres similares en lo fundamental a nosotros, pero totalmente diferentes en cuanto a su percepción del entorno. Nuestros sentidos se han forjado a lo largo de cientos de miles de años de evolución para adaptarse a las condiciones de la Tierra. Vemos en luz visible porque la radiación solar es una fuente natural de esta. Escuchamos con el sofisticado sistema del oído porque la atmósfera permite la correcta propagación de las ondas de presión, y así un largo etcétera. Pero no tendría por qué ser así. Si viviéramos orbitando una estrella cuya luz estuviera emitiendo en otro rango de frecuencias, nuestra percepción visual se hubiera adaptado a ello. Percibimos pues una parte de la realidad. A lo largo de la historia hemos creado instrumentos que son prolongaciones de nuestros sentidos para escudriñar nuestro entorno más profundamente. Para describir un fenómeno, un ser alienígena plausiblemente emplearía herramientas indescriptibles para nosotros y, sin embargo, su experiencia acerca de su mundo estaría presente, al igual que nuestro caso. La consciencia es experiencia. Algunos la catalogan como una sensación subjetiva, otros como un fenómeno emergente de nuestra mente, pero todos hacen referencia a lo mismo, a sentirse a uno mismo en una situación dada. Los qualia son las cualidades subjetivas de las experiencias personales. Según Daniel Dennett, los qualia son inefables, porque no pueden ser comunicados o aprendidos de otra forma que por experiencia directa,
intrínsecos porque son invariantes ante la interacción con las cosas, privados porque no pueden compararse, y comprensivos en la consciencia porque solo pueden entenderse a través de su experimentación. Ejemplos de qualia son el grado de dolor o placer de un estímulo, la intensidad de color del azul o la interpretación de una nota musical. Su existencia es un tema debatible en la filosofía de la mente contemporánea, pero desempeña un papel importante porque, de ser cierta, refuta que todo pueda ser explicado en términos físicos, de leyes naturales, porque sus propiedades no son conocibles en la ausencia de la experiencia directa. Además, forman parte del problema difícil de la consciencia, entender cómo y por qué los tenemos y cómo las sensaciones adquieren atributos como el sabor o el color. Personalmente, considero que los qualia no descreditan a la ciencia, porque bien podrían ser fenómenos emergentes de la compleja actividad cerebral. Este tipo de comportamiento se da en sistemas más sencillos, como el de un hormiguero, en el que las partes indivisibles, las hormigas, interactúan de forma relativamente sencilla, mediante feromonas, con sus compañeros para dar lugar, en una escala mucho mayor, a una organización global que creemos inteligente, e incluso a algo superior a las piezas que lo componen. En general, un ser consciente puede responder a la pregunta ¿cómo se siente ser como algo o alguien? Estar enfadado, enamorado, tener dolor o tratar de sentir cómo es ser Gandalf es, en definitiva, una experiencia. Podría ser algo tan mundano como sentir los pasos al caminar, o tan trascendental como estar inmerso en una profunda meditación. Pero, ¿cómo podemos demostrar que una entidad es consciente? Como primera aproximación, y con el nacimiento de los ordenadores, a mediados del siglo XX se desarrollaron técnicas para indagar en la naturaleza del pensamiento humano desde un punto de vista mecanicista. Alan Turing propuso un test operacional para tratar de averiguar si un sujeto que estaba comunicándose era una persona o no lo era. Lo que realmente quería él entender era si las máquinas podían pensar. Pero a él le resultaban ambiguas las connotaciones de máquina y de inteligencia, y decidió replantearse la pregunta como ¿pueden las máquinas hacer lo que nosotros hacemos? Es decir, ¿pueden las máquinas como entidades pensantes reproducir el comportamiento humano? La ventaja de esta nueva pregunta es que dibuja un límite entre las capacidades físicas e intelectuales del hombre. Es decir, si una máquina puede reproducir el comportamiento humano, entonces podría reproducir un comportamiento más complejo y pondría un límite superior, antes desconocido, a las capacidades humanas. La prueba moderna de Turing consiste en que un juez conversa con dos entidades, una de ellas es una persona, mediante texto, y seguidamente debe decidir cuál de las dos no es humana. Para seres biológicos, en neurociencia existe una precisa prueba que consiste en mandar pulsos eléctricos periódicos al cerebro de la criatura y, a través de un escáner cerebral, medir el nivel de complejidad de la respuesta. Se pueden ver diferencias claras entre personas que están anestesiadas o activas, o entre diferentes especies de animales. Sin embargo, no tenemos una prueba definitiva para seres no biológicos. Lo que realmente necesitamos es una teoría de la consciencia que proporcione las cualidades que diferencien a un ser consciente de cualquier otro. No podemos confiar en nuestra intuición. Asociamos el habla a consciencia y, sin embargo, inteligencias artificiales actuales como Alexa o Siri pueden comunicarse de forma aceptable e incluso probablemente pasar la prueba de Turing exitosamente. Hay que saber que imitar algo no es lo mismo que hacer algo.
Podemos simular un agujero negro con las ecuaciones de Einstein en nuestro ordenador, y eso no implica que en nuestro ordenador haya un agujero negro genuino que nos vaya a matar. Lo difícil es saber la diferencia. No hay duda de que en el futuro cercano tendremos algo parecido a asistentes virtuales que serán capaces de entablar una conversación fluida y recordar cualquier acontecimiento pasado. ¿Quiere decir que estas entidades experimentarán de alguna forma su realidad? ¿O simplemente serán artificios inteligentes que simulen muy bien una tarea? Dos conceptos fundamentales, enigmáticos y escurridizos que debemos diferenciar son inteligencia y consciencia. Históricamente hemos asociado una relación estrecha entre estos dos conceptos, porque vivimos en un mundo en el que la selección natural ha permitido el desarrollo de seres extremadamente complejos, que combinan una increíble adaptación a su nicho ecológico y una sofisticación progresiva de su sistema nervioso, lo que implica una mejor experiencia de su entorno. En este cosmos biológico existe un vínculo intrínseco entre inteligencia y consciencia, entre adaptación y entre experiencia. La complejidad de los sistemas nerviosos de las diferentes criaturas puede variar, desde una única célula a células especializadas, o a la simple estructura de un gusano, hasta la gigantesca red nerviosa de la ballena azul. En base a la evidencia sobre el comportamiento y sobre la neurociencia subyacente, se cree que a medida que estas criaturas se vuelven más complejas, no solo están mejor adaptadas a su entorno, sino que se vuelven más conscientes. Existen cerebros de distinta complejidad que dan lugar a maquinarias con diferentes niveles de funcionalidad y de consciencia, pero hoy en día afrontamos un mundo que empieza a ingeniar inteligencia de forma artificial, y no está nada claro si las estructuras inteligentes creadas tienen algo que ver con la consciencia y si realmente experimentan algo. Se hace, pues, necesario indagar de una forma más precisa en ambos conceptos, inteligencia y consciencia, para entender mejor dónde divergen. La inteligencia tiene que ver con la función, es decir, con la capacidad no solo de aprendizaje, sino de adaptación a nuevos entornos, la extrapolación de conocimientos a situaciones novedosas. Por otro lado, la consciencia no habla de la función, sino del ser. De alguna forma es un aspecto más fundamental. Al menos en nuestra imagen sesgada del universo, la consciencia precede a la inteligencia. Tratemos 3 casos reveladores que intenten mostrarlo. El primer caso es el estado vegetativo. Personas que han sufrido un accidente que ha dañado considerablemente el cerebro y que están completamente inmóviles. Aunque en la mayoría de casos no puede establecerse ninguna relación entre lo que el médico o alguna persona cercana les dice y lo que hacen, en algunos son capaces de transmitir información de forma vaga. En cualquier situación, el devenir más probable es la completa pérdida de las capacidades motoras y, sin embargo, pueden construirse interfaces que miden la actividad cerebral y concluyen que estos pacientes siguen teniendo experiencias. El segundo caso son los sueños. Nos despertamos dentro de nuestro cuerpo dormido y tenemos experiencias. Sin ninguna sorpresa, volamos o conversamos con personas que fallecieron. Todo de forma consciente y en un entorno que consideramos, sin ninguna duda, real. Típicamente, los sueños suelen darse durante la fase REM, en la que nuestro cerebro, repleto de actividad, manda una señal a las células motoras para paralizar nuestro cuerpo y evitar que los movimientos realizados durante ese estado se reproduzcan en nuestra musculatura. El último caso son las experiencias trascendentales. Imaginemos que estamos completamente desnudos e inmersos en un tanque de agua a una temperatura confortable, a prueba de ruido y totalmente oscuro. Rápidamente
No sentimos nuestro cuerpo porque estamos flotando. Tampoco percibimos el paso del tiempo porque nos adaptamos al latido de nuestro corazón. Nuestra mente necesita un estímulo sonoro constante y el latido es nuestra única referencia. Este ritmo periódico, junto con una meditación controlada, es decir, no perdernos en nuestros pensamientos, hace que no concibamos a nuestra mente. Sin percepciones visuales, en silencio, sin cuerpo, sin mente, sin tiempo y, a pesar de ello, estamos presenciando una experiencia consciente. No estamos dormidos, sino que somos un ser puro, exento de toda función, de toda computación. En todos los casos anteriores existe una clara disociación entre función o inteligencia y experiencia o consciencia. El panpsiquismo es una antigua creencia que empezó en la época de Platón y Aristóteles y sigue aún viva hoy en día, tanto en filósofos como en religiones como el budismo, y defiende que la mente o consciencia es una característica fundamental y ubicua que existe en nuestra realidad. Esta idea afirma que no solo cada ser vivo contiene un nivel de consciencia dependiendo de su complejidad, sino que cualquier sistema es capaz de albergar algún tipo de estado consciente. A nivel pragmático, podríamos decir que el panpsiquismo es física vista desde dentro. La física es excepcional para describir relaciones entre objetos, cómo interactúan dos cargas, cuál es la dinámica entre la curvatura y la energía de nuestro universo. Pero no describe la realidad última por sí misma, sino correspondencias entre entidades. Una conclusión reveladora de esta visión es: mi consciencia subjetiva es una forma en la que la física de mi cerebro se siente desde dentro. Y para acabar este podcast, dejadme que os deje con una cita de Donald Hoffman sobre el realismo consciente. Es un supuesto natural y casi universal que el mundo tiene las propiedades y estructuras causales que percibimos que tiene. Naturalmente asumimos que la luna está allí, tanto si alguien la mira como si no. Sin embargo, tanto las consideraciones teóricas como las empíricas indican cada vez más que esto no es correcto.